Las organizaciones revolucionarias, tras ser casi aniquiladas por las fuerzas de seguridad, entraron en un periodo de acumulación de fuerzas entre 1972 y 1976. Este proceso incluyó la reorganización y búsqueda de nuevos militantes. Durante este periodo surgieron dos nuevas organizaciones: la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA, y el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, enfocándose en su capacidad militar y conexión con la población civil. En la década de los 70, en el resto de América Latina, es importante señalar que las dictaduras militares eran realmente la norma y no la excepción. Entonces, la situación en Guatemala realmente no era extraña, digamos. Teníamos gobiernos militares. Durante la década de los 70 tuvimos 3 gobiernos militares: el de Arana Osorio, el de Shell Laugerud y el de Romeo Lucas García, y todos ellos pues generales, y hubo elecciones fraudulentas, pero elecciones entre competidores militares. Era como una situación un poco híbrida, ¿verdad? Pero no era extraña en relación con lo que estaba pasando en el resto de América Latina, ¿verdad? Otros países que tuvieron gobiernos militares fueron Perú, Bolivia, Brasil, ¿verdad? Y en algunos casos las cúpulas militares eran anticomunistas, y en otras, como en Perú, realmente eran un poco más progresistas. La crisis centroamericana es lo que más resaltan, digamos, los historiadores de esta década, porque realmente todos nuestros países estaban muy afectados por la guerrilla, ¿verdad? En Honduras, en El Salvador, en Nicaragua había un gran fervor, digamos, y grandes conflictos. La lucha entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas marxistas-leninistas. En Nicaragua fue exitoso este esfuerzo. Llegaron al poder, el Frente Sandinista llegó al poder en julio del 79. La ORPA centró sus actividades en el sur-occidente del país, atacando la agroindustria con acciones militares y sabotajes económicos para afectar la economía nacional. Por su parte, el EGP se estableció en la región noroccidental, en áreas marginadas por el Estado y con población indígena, buscando llevar la guerra del campo a la ciudad. En la ciudad, las universidades jugaron un papel crucial. La Universidad de San Carlos se radicalizó ideológicamente con líderes marxistas, mientras que en las universidades privadas la teología de la liberación fomentó un liderazgo estudiantil militante. Pareciera que efectivamente en los años 70 los universitarios tuvieron una conciencia revolucionaria, y tenemos que señalar varios factores. Uno es la tradición de la autonomía universitaria en toda América Latina, ¿verdad? Se tiene esta idea de que las universidades estatales son autónomas, en el sentido de que se gobiernan a sí mismas, tienen financiamiento propio y que realmente controlan el clima académico sin injerencia del Estado. Y la verdad es que los gobiernos, pues al no poder intervenirlas, se creó como un espacio donde la guerrilla tuvo cierta libertad para organizar, movilizar, radicalizar a la juventud. En el caso de Guatemala sí hubo un par de intervenciones por parte del gobierno en el campus de la Universidad de San Carlos, pero en general, pues la autonomía universitaria es una de las razones por las cuales se cree que se fomentó esta radicalización. Otro tema que sale
muy interesante en el libro sobre la guerrilla en toda América Latina por el profesor de Georgetown, Timothy Wickham Crowley, es que la población estudiantil creció muchísimo entre el 65 y el 75. Muchos más jóvenes se matricularon y esto contribuyó también a engrosar las filas de los movimientos revolucionarios. Otro factor que creo yo que es muy importante es que los movimientos guerrilleros se infiltraron en estos movimientos juveniles y los organizaron, incluso a nivel regional. Y surge en el 66 en Cuba la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, o CLAE. Y esta organización tiene esta reunión en el 66, tiene la consigna por la unidad antiimperialista del estudiantado latinoamericano. Entonces, si no eran radicales ya, ¿verdad? A través de estas reuniones se van radicalizando y esgrimiendo ciertas causas a nivel regional. Esta radicalización fue vista con desconfianza por el PGT y otros partidos comunistas tradicionales, que consideraban la lucha armada como una manifestación del infantilismo de la izquierda. Con la derrota de las organizaciones revolucionarias, el gobierno de Shell Laugerud García permitió cierta apertura política, facilitando la reorganización de sindicatos urbanos y campesinos, y la creación de grandes federaciones como la Federación Central de Trabajadores de Guatemala, FCTG, y la Central Nacional de Trabajadores, CNT. Hay acontecimientos muy importantes que marcaron la década del 70. Uno, un movimiento magisterial muy importante, con características completamente diferentes a lo que conocemos actualmente. Otro hecho importante, creo yo, fue esa fractura que hubo en el 74 cuando fueron las elecciones en donde participó Shell Lauger, o participó Ríos Montt y participó Pais Novales. Y en torno a Ríos Montt se formó un frente de oposición que estaba integrado por gente muy destacada como Fuentes Mohr, como Colomargueta. La gente se movilizó en torno a esa candidatura impulsada por la Democracia Cristiana, que era parte del Frente Nacional de Oposición, y esa candidatura llamó mucho la atención, y en contraposición la candidatura oficial era la de Shell Laugerud. Al final, según cuenta la historia, hubo un fraude. La manera como se llevaban las elecciones antes no tiene nada que ver cómo se llevan ahora, por eso hacía yo referencia a tratar de ubicarnos. Entonces era otra dinámica, era otra forma, no habían sistemas computarizados, se contaba a mano, se traían los votos de la provincia en camiones, ahí podían pasar muchas cosas. Unos dicen que no hubo fraude, otros dicen que sí hubo fraude. El punto es que eso también marcó un antes y un después. Paradójicamente, creo yo que al final Shell Laugerud terminó no haciendo un mal gobierno. El punto es que él empieza su mandato con esa mancha, esa duda de si hubo fraude o no hubo fraude. Esto creo que es interesante porque de alguna manera ya empieza a prospectar lo que estaba sucediendo en el país y que no nos dábamos cuenta, porque en torno a la democracia cristiana giraba la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, que después jugó un papel muy importante en las movilizaciones de la década del 80, finales del 70, principios del 80, y se empieza a articular ese movimiento interesante que después dio resultados prospectados a futuro. Durante estos años, la democracia cristiana y las organizaciones revolucionarias vieron en los sindicatos una oportunidad para movilizar masas y promover insurrecciones populares. La democracia cristiana brindó apoyo financiero y profesional, mientras que las FARC y el EGP infiltraron las estructuras sindicales con sus militantes.
en el área urbana. En los años 70 evidentemente había pobreza en Guatemala, había una disparidad de condiciones de vida en el campo con relación al sector urbano. Pero la verdad también es posible despertar este tipo de inquietudes porque hay también un desconocimiento de cómo funciona el mercado y cómo se produce riqueza. La década de los 70 fue una década de mucho crecimiento para la economía guatemalteca. En 1972 tuvimos una tasa de crecimiento de 7.5 y en los años 76 y 77 fue arriba de 7%, a pesar del terremoto que fue tan destructivo, ¿verdad? El terremoto del 4 de febrero de 1976. Así que en realidad, comparativamente, la década de los 80 posteriormente se le llamó la década perdida porque los años 70 fueron mejores comparativamente. Y Guatemala no fue ajena a la influencia de las teorías de la CEPAL, ¿verdad? La comisión presidida por Raúl Prebisch promovió una teoría según la cual se tenía que industrializar sustituyendo las importaciones. Entonces se pasaron leyes para reducir o prohibir selectivamente ciertos productos de importación con el fin de procurar una industrialización. Y en los años 70 esta teoría de la sustitución de importaciones ya tenía otro cuerpo, otro matiz, porque se le llamó teoría de la dependencia. Y es muy famoso un libro de los autores Cardoso y Faleto, que se publicó en 1969, que se llamaba cabalmente Desarrollo y Dependencia, donde ellos describen que los países periféricos, nos llamaban a los países subdesarrollados, no deberían comerciar con el primer mundo, o que el comercio con el primer mundo resultaba desventajoso para nosotros. Y entonces pues estas ideas fueron calando y el impacto que tuvieron concretamente fue una gran intervención gubernamental, no solo para restringir las importaciones, como habíamos mencionado, también controlaban exportaciones y también se promovía agresivamente la industrialización y se hicieron incluso empresas mixtas o empresas estatales para procurar esta industrialización un poco de forma artificial. El terremoto del 4 de febrero de 1976, que dejó miles de muertos y heridos, marcó un punto de inflexión. Tras el desastre, las organizaciones sindicales y campesinas abandonaron la legalidad, pasando a la acción directa y propaganda. Las organizaciones revolucionarias buscaban crear una vanguardia de masas que se rebelaran en contra del Estado en el momento de crisis. Entonces en la universidad también estaban ocurriendo cosas. Hubo un rectorado importante que fue el de Carlos Cuevas del CID, que marcó un antes y un después también en los años 70. Después vino Valdeavellano y después vino el famoso Don Chupe, que tenía ya una manera de pensar bastante más radical que los dos anteriores y un compromiso diferente. Ese era el contexto de la universidad. Entro yo al edificio central, que era el edificio P, ahora creo que tienen otras denominaciones, son los S, pero en ese entonces era el edificio P, que era el de primer ingreso. Entro al famoso edificio P y lo que me encuentro, aparte del bullicio típico de la universidad, del entusiasmo de los universitarios en su primer día de clases, es en el centro del edificio indígenas con unos grandes peroles de comida, cocinando. Y dije, oh, madre, ¿y esto qué es? Pero pues uno como llega nuevo, como pollo comprado, mejor no pregunta, mejor no dice nada, uno solo mira. Y ellos pues muy ahí cocinando. Y dije, bueno, pues así debe ser la cosa aquí, ¿verdad? Había mucho movimiento de los grupos estudiantiles. Resulta que yo en ese entonces trabajaba con mi tío. Él era abogado. Y pues yo tenía el pomposo nombre de procurador, realmente era el Patojo Chispudo. Y regresando de tribunales, justo enfrente, se para una ambulancia
que en ese entonces lo que hacían los bomberos era ponerle un camper a un Picopito 1000 y lo pintaban de color de bomberos y ya era una ambulancia. Veo 2 cuerpos quemados. Y digo, madres, ¿qué pasó? Bueno, sigo para la oficina y mi horario era de mediodía, me iba a almorzar a mi casa, después me iba para la universidad. La noticia al mediodía en Guatemala Flash, la quema de la Embajada de España. Resulta que la ambulancia que yo vi venía de la zona 9, que había sucedido el hecho, y los campesinos indígenas que yo había visto que me dieron la bienvenida en el edificio P, fueron los que tomaron la Embajada de España. Ese fue nuestro recibimiento como estudiantes en 1980. Era una situación que uno en ningún momento dimensionaba lo que se iba a venir ni lo que estaba pasando. Por eso quería hacer referencia a lo previo, a de dónde venía yo. Aunque estaba interesado y leía bastante, creo yo, para la edad que tenía, no tenía plena conciencia de lo que estaba sucediendo en el país. Y ese fue un hecho que al sol de hoy todavía ha dado literatura que se ha escrito, genera polémica de unos y otros. Pero a mí me tocó vivirlo, como les digo, fue mi bienvenida a la universidad y eso les puede dar una idea de cómo era el ambiente universitario en ese entonces. Un ambiente bastante radical. El terremoto develó muchas cosas, una de ellas, lo que todos sabíamos, pero que lo pudimos ver en televisión, lo pudimos ver en los periódicos, y era la enorme pobreza de la gente. Impactó mucho, principalmente en el interior, en el área de Chimaltenango. Si ustedes revisan los periódicos, eran poblaciones completamente arrasadas, eso parecía Hiroshima después de la bomba atómica. Y hay algo interesante ahí, es que hay una enorme solidaridad y lazos de comprensión entre la gente. La idea de involucrar a las masas o la noción de que se necesita un movimiento muy poblado para poder procurar una revolución no era original de los años 70, sino que es algo que encontramos ya en Lenin. La ley fundamental de la revolución consiste en lo siguiente: para que tenga lugar una revolución social, no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como antes y exijan cambios. Para que tenga lugar una revolución es indispensable que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como antes. Solo cuando los de abajo no quieren vivir como antes y los de arriba no pueden continuar como antes, puede triunfar la revolución. Yo creo que la razón por la cual se revisitó el tema en los años 70 es porque en Cuba triunfó la revolución liderada por Fidel Castro en 1959 con una teoría distinta, que fue el foquismo. Y eso fue lo que inspiró, creo yo, a los movimientos guerrilleros guatemaltecos en la primera generación. Y el foquismo realmente no requería tanto apoyo de masas, ¿verdad? Era un grupo, un puñado realmente de soldados en la Sierra Maestra que libraban unas pequeñas batallas contra el gobierno de Batista, y bueno, cuando Batista salió huyendo, se creó un gran vacío y en Cuba por lo menos fue exitoso esta metodología o este abordaje del foco, de la teoría del foco. Pero en los años 70, efectivamente en Guatemala se empieza a pensar que hay que trabajar con masas campesinas y masas obreras. Y yo creo que hay mucha más organización a nivel urbano, ¿verdad? De lo que había habido en años anteriores, con jóvenes. Y también me parece que la sindicalización de los trabajadores
tanto en el sector privado como en el sector público, en el campo como en la ciudad, fue muy importante. Como que habían varios esfuerzos, no necesariamente todos revolucionarios, por organizar a los trabajadores. Y Acción Ciudadana vino a Guatemala en el 34 y realmente fue muy exitoso, digamos, en esos primeros años, y sí lograron organizar en el altiplano, en el área de Atitlán, a muchos obreros. Tuvieron el apoyo del arzobispo Monseñor Mariano Rosell en aquel entonces, pero ya para los años 70 el movimiento se había radicalizado, digamos, o se había vuelto más pro campesinado, o había sido infiltrado incluso por algunos de los movimientos guerrilleros. También se nutrieron, creo yo, de la creciente popularidad de la teoría de la liberación, de la teología de la liberación, que se asocia mucho con la reunión que tuvieron el Consejo Episcopal Latinoamericano en Medellín en el 68 y con el sacerdote Gustavo Gutiérrez, que publica su libro La Teología de la Liberación en 1971. Pero ahí vemos nosotros cómo esta teología lo que hace es tomar la teoría de la dependencia que habían desarrollado Cardoso y Faleto y algunos otros autores y darle como un matiz religioso, ¿verdad? Y al final vemos cómo entonces cristianos se ven involucrados en esta lucha revolucionaria a través de lo que antes había sido Acción Ciudadana y que luego se dio en llamar comunidades eclesiales de base. Entonces, sí había un ímpetu por organizar sindicatos y otras agrupaciones que lograran precisamente esa efervescencia en favor de una revolución. Con el aumento de la tensión social, la relativa apertura del gobierno de Laugeru dio paso a una mayor represión. Las jornadas violentas de protesta de 1977 y 1978 y asesinatos como el de Oliverio Castañeda, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, reflejaron esta represión. En este contexto de crisis económica y social, resurgieron las guerrillas marxistas. ORPA, EGP y las FARC reactivaron su frente urbano. El PGT formó una comisión militar que eventualmente se separó del partido. La insurgencia en Guatemala nace en 1960, ¿verdad? O sea que esa es la primera generación y estamos hablando que en los años 70 surge una segunda generación que algunos dicen que tenían un liderazgo un poco más académico o un poco más urbano, ¿verdad? También se puede hablar de una segunda generación en el sentido de que son más abiertos, menos dogmáticos, más sensibles a los valores democráticos y a la opinión pública. Esta es una cita de Eduardo Pizarro respecto de las guerrillas de segunda generación en Colombia. O sea, como que hay un cambio de liderazgo y un cambio también de estrategia. Ya habíamos hablado como el método de foco, la teoría de foco no dio resultado en nuestros países, y hay un examen por esta segunda generación guerrillera para ver qué otros mecanismos pueden utilizar. Timothy Wickham Crowley habla de la primera ola y la segunda ola de la guerrilla en toda la región, y él dice que la segunda ola nace realmente cuando asesinan a Che Guevara en Bolivia, porque con eso como que se termina el tema del foquismo o la idea de organizar desde el área rural, y se piensa más en una revolución que tenga una ofensiva urbana. En Guatemala, pues en los años 70 sí vimos un resurgimiento de la actividad guerrillera, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas Rebeldes se reactivaron bajo el liderazgo de Pablo Monsanto.
y luego protagonizaron grandes secuestros, unos secuestros así muy, muy mediáticos, muy políticos, incluyendo el secuestro del embajador de Alemania, ¿verdad? Karl von Spreti. Luego el Ejército Guerrillero por los Pobres, liderado por Rolando Morán, también desarrollaron una gran actividad en la Franja Transversal del Norte. Nace también ORP, ¿verdad? La Organización del Pueblo en Armas, dirigido por Rodrigo Asturias, que también pues había trabajado clandestinamente hasta que salió a luz pública en el 79, pero fueron cabal los años 70 en los que vemos como una pluralidad de visiones sobre cómo se tiene que lograr la revolución, incorporando a indígenas, incorporando a campesinos, incorporando a obreros en el área rural y a la juventud, ¿verdad? Entonces, yo creo que los movimientos guerrilleros de segunda generación incluyeron a personas pues de otras etnias, incluyeron a más mujeres también, se dirigieron a la población indígena en sus propios idiomas y realmente trataron de hacer que la lucha fuera no solo una reivindicación marxista, sino también una reivindicación como de los derechos de las poblaciones originarias frente al abuso de los conquistadores españoles. El EGP debutó asesinando al finquero Luis Arenas y a comisionados militares, provocando una respuesta militar. Esta presencia militar, por su parte, fue denunciada por el Comité de Unidad Campesina CUC, organización vinculada al EGP, que realizó una campaña nacional e internacional en contra de la represión. Una acción clave fue la toma de la Embajada de España por activistas del CUC y del Frente Estudiantil Robin García FERG en 1980, que terminó trágicamente con la muerte de 37 personas tras un incendio provocado por cócteles Molotov. Estas acciones y su trágico desenlace llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala, ilustrando la intensa violencia y represión de la época.